hora que ya cené, mi hija llegaba, ya llegó la pizza y finalmente cuando pude comer abrí así la pizza con todo, no estaba de cebolla. Quería morir, no sabía si comía igual, pero me iba a hacer mal igual. Pues voy a vencer esta fobia, pero no hubo caso. Terminé comiendo un pan con manteca y un café con leche. Después de esperar media hora porque estaba con cebolla, pero lo que le detonó fue el mensaje que gané una pizza gratis. A veces funciona, a veces no, pero bueno, ¿sí? Es el feedback, ¿cierto? Este tipo pedía ahí, no sé, un espetiño y vino muy salado. Le decía, amigo, estaba con mucha sal, ¿será que puede ser la próxima? Pero hay que decir a un amigo porque va que interpreta mal y no, digo, hay que saber cuándo dar un feedback, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del feedback, ¿cierto? Yo le digo que está sobrando, que está faltando. Puede ser que alguien esté haciendo, escuché que los muchachos estaban hablando de cocinar una carne y a veces cometen el error de aumentar el fuego y dejar la picaña casi en un estado de carbón, asesinan la carne. Entonces yo le digo, señor asador, por favor, vamos a dejar la carne en el estado que Dios quiere que se coma, un poquito menos cocinado, ¿verdad? Entonces es el feedback, entregar un poquito la información y yo espero algo de vuelta, ¿se entendió? Acá este receptor de la fofoca, él sirve para feedback. Si él está siendo estimulado, significa que está sobrando. Entonces, ¿qué este receptor le informa a la membrana presináptica? Está sobrando adrenalina, no precisa liberar más. ¿Se entendió la idea? ¿Qué acontece cuando este receptor no recibe información? No entró adrenalina, que sí que está faltando. Entonces, cuando ese receptor no recibe adrenalina y en la presináptica, él le avisa a la neurona, está faltando allá en la fenda, por eso yo no recibí nada, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la neurona? Liberar más. ¿Cómo yo consigo esta información? Antagonista del alfa 2 presináptico. Ejemplo de eso, una mirtazapina. El antagonista del presináptico dice que está faltando. Entonces esta neurona, ¿qué hace? Libera más. Gente, este es el mecanismo de acción de fármacos antidepresivos. Allá arriba central, bloquean el receptor alfa 2, aquí arriba, le informan a la neurona entonces con ese bloqueo de que está faltando. ¿Y qué hace la neurona? La neurona libera más. Eso es lo que se probó que funciona en la depresión, con las hormonas de la felicidad, serotonina. Vamos a volver a hablar de eso cuando hablemos de antidepresivos. ¿Se entendió la idea? Bien. Entonces acá dice lo mismo, dice los nombres del bloqueo reversible, los alfa bloqueantes. Yo le voy a preguntar la clasificación del cuadrito. Esta es nuestra clasificación del libro. La idea es saber cuál es no selectivo. Estos son los más importantes, repito, alfa 1 selectivo, con el intuito de mejorar la micción en el paciente prostático, la aplicación más común hoy en día. La idea cardiovascular de bloquear el receptor alfa 1 es reducir la resistencia periférica. Acá quiero hacer algo extra para, nosotros solo dibujamos arterias, pero hay receptor alfa en las venas. Entonces, ¿qué acontece si yo bloqueo el receptor alfa en las venas? ¿Qué pasa? La presión arterial está determinada por la arteria, por eso se llama presión arterial, ¿verdad? En las venas, ¿qué pasa? Eso está automático, porque yo también cuando aprendí dije, hay hipotensión. En realidad hay hipotensión es cuando es una arteria, pero ¿y en la vena? Dilatación de la vena se llama ¿cómo? Venodilatación, gente, el nombre ya te induce. Las venas llevan sangre ¿a dónde? ¿Dónde acaba? Corazón, ¿qué parte? Atrio derecho que después va al ventrículo derecho, pero es atrio derecho. ¿Cómo se llama todo eso que llega al corazón? Retorno venoso de las venas, ¿verdad? Entonces, las venas tienen una propiedad genial, da súper gusto ver eso en la ecografía y en vivo y en directo. Las venas a veces crecen muchísimo, las arterias casi no. Las venas se dilatan 8 veces su tamaño, gente, se convierte en una anaconda ahí la vena.
8 veces dilatan su tamaño. Imaginen la cantidad de líquido que puede atajar una vena dilatada. Entonces, venodilatación, se queda todito acumulado en la vena. ¿Qué pasa con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Es una pregunta linda para el examen. ¿Qué acontece cuando yo doy un alfa bloqueante? Yo pensé, alfa bloqueante, dilata la vena. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando la vena se dilata? El retorno venoso, la cantidad de sangre que volvió al corazón, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, se queda todo en la vena. ¿Entendido? Y eso puede chocar a un paciente, porque se queda en la planta, en el camino. Es como una cañería. Ustedes se imaginan un caño. Si yo tengo un caño más gordo, se queda más líquido adentro y nunca llegó en el lugar. ¿Bien? O imagínense la manguera que es corta y, bueno, ahora tiene todo regulado, ¿verdad? Pero anteriormente las mangueras viejas que no alcanzaba, yo apretaba la punta para que llegue más lejos, ¿verdad? Si ella estaba más dilatada, generaba menos presión, llega menos. Venodilatación disminuye el retorno venoso. ¿Está bien? Eso para nuestro próximo fármaco que vamos a estudiar. Si yo aumento el efecto alfa, es como si yo aumento la cantidad de sangre que llega al corazón. Miren qué interesante. Llega más sangre y yo ni suero le puse. Pero yo sabiendo de la venoconstricción, aumenta el volumen efectivo realmente en la vena. La vena tiene esa propiedad. ¿Bien? Retorno venoso. Por eso habla aquí de retorno venoso. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo una caída de la presión arterial por la arteriodilatación? ¿Cuáles son los primeros receptores que perciben que cayó la presión arterial? Tenemos un receptor aquí en el callado, otro aquí en el seno carotídeo. ¿Cómo se llamaba? Barodepresión, ¿verdad? Baro viene de presión, ¿sí? El baroreceptor también es un fofoquero, porque él informa al cerebro que la presión cayó y le dice, cerebro, la presión acá no está llegando. Porque tipo es la salida del corazón, ¿verdad? El callado de la aorta y después acá la carótida. Y cuando la presión está baja, ellos inmediatamente le avisan al cerebro. ¿Qué hace el cerebro cuando la presión cae? Libera catecolaminas. Solo que si el receptor alfa está bloqueado, ¿qué va a pasar con esa liberación de catecolamina? ¿Va a alzar la presión? No va a alzar la presión, el receptor está bloqueado. ¿Y a dónde se van a ir esas catecolaminas? Si la adrenalina no se puede en el receptor alfa, ¿se va a dónde? En el receptor beta. ¿Y qué hace en el receptor beta? Aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso, ese mecanismo, gente, del vasodilatador activa el vasoreceptor, le fofoca al cerebro, el cerebro libera adrenalina y la adrenalina se va con el intuito de aumentar la presión, pero acaba acelerando la frecuencia. Eso se llama taquicardia refleja. Por eso yo no puedo usar esos medicamentos para tratar la hipertensión, porque si no el paciente va a hacer mucha taquicardia refleja. Ni eso, ni la hidralazina, ni los anticálcicos, ni ningún otro vasodilatador. ¿Está bien? Ok, ya hablamos de esta parte, efecto en el trígono vesical, el bloqueo alfa 2, usamos que la membrana presináptica básicamente produce una liberación aumentada de noradrenalina. Dijimos que esto se puede usar en la depresión. Sabemos que el bloqueo alfa 2 puede tener un efecto alfa o vasodilatador, porque el alfa 2 es lo contrario también, ¿verdad? Bloqueantes alfa que trabajan a nivel de la próstata, los más populares, prazosina, doxazosina, tamsulosina. Esto está repitiendo todo lo que ya hablamos, por eso voy pasando, y los nombres están en el cuadro general. Fentolamina dijimos que es alfa 1 y alfa 2, entonces yo uso para el paciente que tenía feocromocitoma. Una pequeña pausa en ergotamina. Ergotamina, él es un fármaco que tiene acción dual, ¿sí? Y coloqué el ejemplo del dolor de cabeza. Yo necesito que esas ramas de afuera, ¿cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Usted estudió anatomía hace unos pocos meses, que tiene que estar ahí fresco.
Viene acá es maxilar y temporal superficial. Recuerda que va a terminar acá. Entonces las ramas terminales de la carótida externa vienen acá en la cara prácticamente, toda la cabeza. Eso es lo que se dilata cuando da dolor de cabeza y parece que está explotando. Yo esa de la carótida externa necesito que se cierren. Pero si se cierra la carótida interna va ¿a dónde? ¿Qué se llama interna? ¿Entra a dónde? En el cráneo, en la cabeza. La carótida interna atravesó el orificio carotidio y llegó y se convirtió en cerebral media, cerebral anterior, ¿cierto? Recuerden que la posterior es de la circulación posterior. Subclavia, vertebral, basilar, cerebral posterior, polígono de Willis. Eso para siempre tienen que aprender, nunca más se van a salvar de eso, ¿está bien? La carótida interna lleva sangre a 70% del cerebro. Imaginen tener cerrada la carótida interna. A veces se murió el paciente. Entonces, cuando yo tengo un dolor de cabeza, yo quiero un remedio que abra, vasodilate la carótida interna, ¿entendido? Para vasodilatar la carótida interna, yo tengo que ser alfa bloqueante, ¿sí o no? Pero para la parte de afuera, yo no puedo ser alfa bloqueante. Para la parte de afuera, yo tengo que ser alfa agonista. ¿Se entendió? Este medicamento, que es la ergotamina, hace eso. Él es un agonista parcial, a veces agonista y a veces antagonista. Este medicamento produce vasoconstricción del territorio extracraneal. Él es vasoconstrictor de la carótida interna, pero tiene un antagonismo. Entonces, vasodilatador de la carótida interna. El paciente para de tener dolor y no se muere de ABC. Genial, ¿verdad? Lastimosamente, él también es agonista del receptor de serotonina que nosotros vamos a estudiar, que causa vómitos. Entonces, a veces ese paciente, cuando yo le doy ese remedio, mejora el dolor de cabeza, pero siente ganas de vomitar, ¿sí? En Paraguay hay un fármaco muy popular que es el Ergodolanet, comenté. Paraguay es el lugar donde uno se va a comprar banana y te dan por el vuelto analgésico. Solo pasa en el tercer mundo, pero como ustedes están acá pueden vivir eso. Se van ahí en la esquina, hola, quiero banana. ¿No querés llevar un analgésico? Acontece, no puedo negar en mi país, ¿sí? Entonces van a ver muchísimo de ese remedio, ergotamina. Y recuérdense de mí, funciona muy bien, ¿ok? Y la fisiopatología está acá explicada. Repito, lo malo de activar el receptor de serotonina es que a veces te puede dar un poquito de náuseas. El paciente hay que controlar eso. Bien, hay otros ergóticos que nosotros vamos a estudiar también. Estoy hablando de ergóticos. Ergóticos son alfa bloqueantes, pero hay otros ergóticos que tienen efecto dopa. Y nosotros vamos a estudiar cuando estudiamos el receptor dopa. Rapidito, porque van a estar en el hospital. Mujeres que tuvieron su bebé y todavía tienen los pechos cargados de leche, pero no consiguen amamentar porque está internada, porque está grave. Gente, si esa leche no se saca, hace mastitis. Y eso, aparte de doler, puede dar fiebre, complicarse. Entonces el ginecólogo tiene que decidir, ¿vamos a extraer la leche o vamos a cortar la producción de leche? Este fármaco allá arriba corta la producción de prolactina. Miren qué interesante, ¿sí? Eso se llama bromocriptina, cabergolida. Son fármacos que bloquean el receptor. También son ergóticos, pero se dan cuenta que no trabaja con el receptor alfa. Y son muy populares. Se usa casi todos los días en los hospitales también, ¿verdad? Cierro acá la idea. Hablamos de todo, de la presión alta, la próstata, el feocromocitoma, las enfermedades vasculares, algunos casos de migraña. ¿Alguna duda con los alfa bloqueantes? No. Nada, ¿se entendió? Pasamos entonces a los beta bloqueantes. La idea del beta bloqueante, voy a igual pasar rápido porque creo que la esencia ya les dije. La idea de bloquear el receptor beta, gente, básicamente es corazón. Aquel paciente cardiópata, ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Repasando de nuevo aquí, esto es un poco de clínica, pero para ustedes, la cardiopatía isquémica, que es grasa en la coronaria, bien, la forma clínica, o sea, los síntomas que ese paciente va a tener, lejos de lo que yo aprendí. Se trancó la coronaria, va a tener infarto.
No. 70% del paciente que se trancó la coronaria no tiene infarto, tiene falta de aire, tiene fatiga, tiene cansancio. Por eso el cateterismo y la cardiología intervencionista hoy es la que más tecnología tiene en el planeta. Porque la persona vive más, pero no tiene sentido vivir acamado y no poder hacer nada. Yo quiero tener 60 años y quiero viajar, por el amor de Dios, ¿sí? Por favor, Dios, ¿sí? Entonces, si necesito un cateterismo, por favor, quiero un cateterismo para abrir esa coronaria y mandar sangre para que mi corazón funcione. No tiene sentido tener 60 y estar ahí un robot, ¿se entendió? Síntoma de cardiopatía isquémica es insuficiencia cardíaca. Farmacológicamente, ¿qué yo le hago a ese corazón? Freno su trabajo. ¿Cómo se hace eso? Bloqueando su receptor. ¿Cuál es el receptor adrenérgico del corazón? Receptor beta 1. Problema cuando se bloquean los receptores beta, que el pulmón, por aquí está, el pulmón tiene el receptor beta. Solo que el receptor beta del pulmón es el tipo 2. Y por aquí dijeron la solución, caramba, solo voy a bloquear el beta 1 y no bloquear el beta 2. Y esa es toda la esencia de los beta bloqueantes, inhibir el receptor beta. Y acá está la idea del resumen. Los primeros fármacos, que es la primera generación, y está en rojo el que ustedes tienen que saber, que el propanolol bloquea de forma no selectiva beta 1 y beta 2. ¿Está bien? ¿Hay algún problema yo tomar propanolol? Ustedes que no son EPOC, que no son asmáticos, tranquilo, pueden tomar. Pero el asmático y el EPOC no pueden tomar propanolol porque él es no selectivo. Entonces, ¿qué hicieron las siguientes generaciones? Dijeron, vamos a mejorar y vamos a bloquear solo el beta 1. Y ahí aparece atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol. Esto tengo que saber, tomen nomás cebutolol porque no se usa, pero estos 4 sí tienen que saber los nombres. ¿Entendido? Es más, aquellos que yo les dije que daba aumento de sobrevida, no son todos, son solamente 4 de esta lista que les digo después. ¿Está? Problema con estos fármacos, perdía un poco la selectividad, entonces se creó una tercera generación. Y la tercera generación, yo tengo este representante acá, que para mí es uno de los mejores que existe, ¿sí? El nebivolol produce óxido nítrico. Este nebivolol, aparte de ser beta 1 selectivo, vasodilata. Segundo mejor, y por eso es el que más se usa, esto no es de mi cabeza, entonces los que estudiaron decidieron, es este otro señor acá. Dependiendo del escenario, el carvedilol, él es no selectivo, ok, pero el carvedilol consigue bloquear el receptor alfa. Y el carvedilol consigue tener un efecto contrario en el receptor beta 2 del pulmón. Y finalmente tengo estos 2 medicamentos, bisoprolol y metoprolol. Ellos bloquean el beta 1 y ellos se van en el beta 2 y le hacen hacer lo contrario. ¿Qué sería? Se pega, entonces un agonista, pero en vez de estimular, él le bloquea. O sea, tiene una acción invertida, de hecho se llama a sí mismo, agonista inverso. ¿Por qué? Porque él es un beta bloqueante. Se pegó, pero en vez de comportarse como beta bloqueante, digamos que se comporta como beta agonista. Entonces protege el pulmón, aparte de ser cardioselectivo. Claro que eso hace que sean bien caros, ¿está bien? Pero funciona perfectamente. Entonces, ¿qué yo tengo que aprender? Repito de nuevo, bisoprolol, metoprolol, son fármacos que son beta 1 selectivos. Y aparte de ser beta 1 selectivos, y estos dos son los que señalo, porque son los que son vía oral, bisoprolol
Y metoprolol, aparte de ser beta 1 selectivo, se comporta como agonista inverso. Con eso me ayuda a evitar el efecto del pulmón. Porque atenolol también es beta 1 selectivo, pero no tiene un efecto agonista inverso. Cuando yo aumento la dosis, él acaba bloqueando también beta 2. Entonces, los beta bloqueantes que realmente demostraron que tiene aumento de sobrevida, bisoprolol, metoprolol. Y el otro, porque produce óxido nítrico, nebivolol. Y hay otro que no es selectivo, pero bloquea alfa y todos los beta, que es el carvedilol. Y el carvedilol, encima que bloquea alfa, beta, él se va en el beta 2 y tiene un pequeño efecto agonista, tiene un mini salbutamol. Entonces, carvedilol tampoco tranca el pulmón, igual si no es selectivo. ¿Entendido? 4 beta bloqueantes que tienen que aprender: metoprolol, bisoprolol, nebivolol y carvedilol. ¿Ok? Claro que hay que conocer a todos los beta 1 selectivos, gente. Por favor, la gente que le fabricó, ¿verdad? Hizo un esfuerzo tan lindo para que yo le pregunte en el examen. ¿Se entendió la idea del beta 1, beta 2? ¿Alguna duda hasta aquí? Esta es la lista diciendo lo mismo de nuevo. ¿Cuál es beta 1 y beta 2? ¿Cuál es solo beta 1? ¿Cuál es solo beta 2? No tiene aplicación clínica. ¿Cuál es alfa y beta? De vuelta aquí en la betalol, que hablamos de las emergencias. El carvedilol también. El nebivolol, que produce óxido nítrico. ¿Cuál es la idea finalmente de bloquear el receptor beta? Anotamos por acá: disminuir el consumo de oxígeno. ¿Por qué disminuye? Porque baja la frecuencia, disminuye la contractilidad, que dijimos que eso se llama inotropismo, aumenta la presión en el ventrículo, retrasa la conducción, deja más tiempo de diástole. ¿Por qué es importante tener diástole, gente? ¿Saben lo que es sístole y diástole? Sí. ¿Qué es diástole? Todo el mundo hizo gesto, pero nadie me dijo. Relajación. ¿Qué acontece en ese momento que se está relajando el ventrículo? Está cargando. Es tan importante cuanto la contracción. Ustedes saben que mata más la falla de diástole que la falla sistólica. ¿Ok? Y aparte, en la diástole, ¿qué está aconteciendo con la válvula aórtica? ¿Está cerrada o está abierta? Cerrada, porque el corazón se está cargando. Después se abre la aórtica y el corazón manda sangre. Cuando el corazón manda sangre, el tipo manda por el corredor, rapidísimo. Esta es la aorta. ¿Quién está acá en la salida de la aorta? Coronaria derecha, coronaria izquierda. En la sístole, poca sangre se va en las coronarias. Se cerró la válvula aórtica, comienza la diástole. La sangre viene y entra en los corredores, que son las coronarias. Cuanto más tiempo yo tengo de diástole, más sangre que llega para mi corazón. Entonces repito, súper importante tener diástole. El único fármaco que me prolonga la diástole, beta bloqueante. Miren qué maravilla. Aumenta la sobrevida, gente. ¿Sí? Solo no es un medicamento de inicio, es la presión alta. La medicina va evolucionando, ¿verdad? Y anteriormente, la hipertensión arterial era una enfermedad que de cara se le daba beta bloqueante, atenolol. Y ustedes van a encontrar pacientes así, ancianos, añosos, y que tiene su médico que tiene más o menos su misma edad, y dice: ese es mi doctor de confianza, mira, tiene cabello blanco, tiene cara de experiencia. Ese doctor no estudia hace un século, ¿sí? Él se graduó hace 20 años y tiene su título allá con polvo y congreso, actualización, nunca más. Pero todo el mundo le quiere a él porque él es bueno, él es tan legal. Entonces está allá. ¿Conoce gente así? Yo conozco una tonelada. Y está mi abuela que no quiere que yo le cambie su remedio porque su doctor le dijo eso. Y su doctor le puso atenolol.
y se van a acordar de mí, que hay millones de pacientes recibiendo, digo miles, pero puede ser que sean millones, porque somos millones, recibiendo atenolol como antihipertensivo. Y eso mata. ¿Está bien? Los beta bloqueantes no son primera línea para tratar la presión alta. La presión alta se trata con otro remedio primera línea. Ejemplo, los remedios que influyen en el eje renina, angiotensina, aldosterona, enalapril, los sartán. Así se trata la hipertensión arterial. Anticálcicos, amlodipina, lecarnidipina, diuréticos, hidroclorotiazida. Esos son los antihipertensivos. Si no controlé la presión, partí para un beta bloqueante como antihipertensivo. Nunca beta bloqueante isolado de carne. No mejora la sobrevida. Totalmente lo contrario de la insuficiencia cardíaca. Siempre beta bloqueante de cara. Mejora la sobrevida. ¿Me entiende? Ah, doctora, mi paciente tiene hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Caramba, él ganó un beta bloqueante, ¿verdad? Porque ganó. Mi paciente tiene taquicardia y tiene hipertensión. Ganó un beta bloqueante. Mi paciente tiene cardiopatía isquémica, infarto. Ganó un beta bloqueante también. Pero si es solo hipertensión arterial, está mal, y anotar, está mal beta bloqueante de inicio para tratar la hipertensión arterial. Hay un montón de gente que tiene. Cuando encuentran esos pacientes, por favor, traten de cambiar su medicación. ¿Entendido? Seguimos acá. Para bloquearse en el bronquio, metabólico no está demostrado, función renal no tiene otra actividad. Y esto es lo que habíamos hablado. Propanolol primera generación es beta 1 y beta 2. La idea es que estos fármacos se pueden mejorar, pero siempre depende de la selectividad. Estos son los cardioselectivos: atenolol, metoprolol, bisoprolol. ¿Y por qué dice acá teórica? Porque yo le dije que cuando el paciente está descompensado, perdió todo. Cuando el paciente está con mucha disnea, perdió la selectividad. Entonces no es certeza que solo por ser cardioselectivo va a ser mejor. Entonces, ¿qué yo preciso hacer? Tercera generación evita que el beta 2 se bloquee. Con eso yo no tengo efecto bloqueante en el pulmón. ¿Está bien? Y hay una propiedad que se llama actividad simpática intrínseca. Entonces la listita nada más que está en el libro para recordar. Evita broncoespasmo, evita broncoespasmo, evita broncoespasmo. Bisoprolol, metoprolol. Guarden esos nombres, por favor, ¿sí? Bisoprolol, metoprolol. ¿Cuál es el efecto adverso más peligroso del beta bloqueante? ¿Por qué perdimos media hora hablando de los receptores? ¿Qué es lo que le puede matar al paciente cuando bloquea el receptor beta? Broncoespasmo. El efecto más importante es broncoespasmo. Aumenta la broncoconstricción. ¿Entendido? Sí. ¿Qué hacía el receptor beta en la arteria? Metal azul oral. En la arteria el receptor beta vasodilata. Ah, pero el simpático no aumentaba. Sí, el simpático aumenta. ¿Por qué dijimos que aumenta? Porque hay una tonelada de alfa, ¿verdad? Entonces, en general, el simpático aumenta la resistencia, ¿entendido? Pero específicamente el beta 1 y beta 2 en la arteria vasodilata. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿qué va a pasar en esta arteria? Acá está, en azul, beta 1, beta 2, vasodilata, vasodilata. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo beta 1 y beta 2? Constricción. Imagínense que la arteria sea una de esas arterias de los pacientes con pie diabético. ¿Ya vieron los pies diabéticos? Que el hombre tiene un hilo de circulación en la pierna. Yo vengo y le doy un beta bloqueante a ese paciente.
señor, te estoy dando un beta bloqueante porque no le hice caso a Zulmi, ya estaba chato su clase, ya era las 6 de la tarde y dentro de un mes te van a amputar la pierna porque no entendí esa parte de FAR. Eso. Entonces, hay que recordar estos efectos adversos. ¿Entendido? Señor, yo aprendí que el beta bloqueante ayuda a bajar la presión y te voy a colocar esto para bajar la presión. No quise entender la parte que tranca el pulmón cuando uno fuma. Igual te voy a bajar la presión y después seguramente te van a intubar. Relaja. No le va a gustar a tu paciente tampoco. Es importante saber los efectos adversos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, gente? Pasamos aquí entonces para cerrar con las aplicaciones terapéuticas de beta bloqueante. Creo que ya hablamos todo. Cardiopatía isquémica, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, ya dijimos por qué. Arritmias, obviamente va a frenar el trabajo de cronotropismo. Sangrado de varices, no hay una explicación muy lógica, pero es el tratamiento que se usa en el paciente que tuvo varices en el esófago. ¿Saben lo que son varices esofágicas? Recuerdan que hay hipertensión portal en el cirrótico, por ejemplo. Esas venas de las varices se dilatan. Ahí el hombre comió un pedazo de pan y eso cuando se rompe, gente, parece que el paciente vomita su hígado, ¿sí? Es un sangrero así desesperante. La primera vez que vean una hemorragia por varices, nunca se van a olvidar. Porque no es un vomitito con una gota de sangre. Es medio litro de sangre que el paciente vomita. Se choca rapidísimo, ¿está bien? Beta bloqueante evita eso, ¿bien? Y el hipertiroidismo, porque los pacientes que tienen, ¿saben lo que es el hipertiroidismo? Hormona tiroidea en exceso. La hormona tiroidea aumenta el número de receptor beta en la persona. Entonces, por eso se usa mucho. No mencioné por acá, pero también está descrito. Las personas que tienen ansiedad, temblor a veces de la mano, una situación a veces no muy específica, se sabe que el bloqueo del receptor beta le causa cierta tranquilidad, pero no es que voy a usar el cara como ansiolítico, gente, hay fármaco para eso, ¿verdad? Pero se usa en personas que tienen temblor involuntario, porque hay receptor beta en el músculo. Ahí yo bloqueé ese receptor beta. Gente que tiene pierna inquieta, síndrome de pierna en que se para acá, yo voy a saber quiénes son, van a exponer y caminan de un lado para el otro y hacen un bailecito y después la mano, ¿sí? Eso es inconsciente totalmente. Beta bloqueante ayuda con eso. ¿Está bien? Guarden esa información. Y creo que eso es todo. ¿Alguna duda, gente? Todo, nada. No se entendió nada, por eso no hay duda. Por eso también